La historia de David contra Goliat. En los campos silenciosos de Israel, lejos del ruido de la guerra y de los ejércitos, vivía un joven llamado David. No era un guerrero ni un soldado entrenado. No cargaba espada ni armadura. Su tarea era sencilla, pero no insignificante: cuidar ovejas en las colinas. Mientras el mundo hablaba de batallas y conquistas, David pasaba sus días observando el horizonte, escuchando el viento entre los árboles y meditando en soledad. Su vida parecía pequeña, rutinaria, invisible para muchos, pero en ese silencio nació su carácter. En los momentos de peligro, cuando un león o un oso se acercaba al rebaño, David no huía. Confiaba en Dios, enfrentaba el peligro y protegía lo que se le había confiado. Él no sabía aún que las batallas más grandes no comienzan en los campos de guerra, sino en el corazón. Y sin darse cuenta, Dios lo estaba preparando para un propósito que todavía no podía imaginar. Mientras David permanecía en los campos, lejos de la tensión militar, el ejército de Israel enfrentaba a los filisteos. Entre ellos se levantaba un hombre cuya presencia imponía temor: Goliat. Su estatura superaba la de cualquier soldado. Su armadura pesaba como el hierro de múltiples espadas. Cada paso que daba resonaba en el valle, y su voz retumbaba como un desafío insuperable. Cada día se levantaba frente al pueblo de Israel y gritaba: ¿Quién se atreve a enfrentarse conmigo? No era solo una amenaza física, era un ataque directo al ánimo, a la fe y a la identidad de un pueblo entero. Los soldados miraban su tamaño, su fuerza, su poder, y sus corazones se llenaban de miedo, porque a veces el enemigo no vence con la espada, sino con el temor. Y mientras todos veían un gigante imposible de derrotar, Dios observaba el corazón de alguien a quien nadie estaba considerando. El padre de David le pidió que llevara provisiones al campamento del ejército donde se encontraban sus hermanos. David obedeció y viajó desde los campos hasta la zona de guerra. Cuando llegó, escuchó por primera vez la voz del gigante resonando sobre el valle. Observó cómo los soldados retrocedían, cómo algunos evitaban mirar, cómo otros temblaban sin pronunciar palabra. David no entendía por qué un solo hombre paralizaba a todo un ejército. Mientras todos hablaban del tamaño del gigante, él se preguntaba dónde estaba la confianza en Dios. Para muchos, Goliat representaba una derrota segura. Para David, representaba un desafío espiritual, una prueba de convicción. En ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de él. Y fue allí, en medio del miedo colectivo, donde nació la decisión que marcaría su destino. Cuando David comenzó a hacer preguntas sobre el gigante, algunos soldados se molestaron. Para ellos, David no era más que un joven sin experiencia, alguien que no entendía la realidad de la guerra. Sus palabras parecían una ofensa. Sus hermanos lo reprendieron con dureza. Lo acusaron de orgullo, de curiosidad innecesaria, de hablar sin saber. Pero David no estaba buscando reconocimiento, ni gloria personal. Solo quería entender por qué un pueblo que decía creer en Dios vivía paralizado por el miedo. Sus palabras fueron escuchadas por alguien del ejército y finalmente llegaron hasta el rey Saúl. El mensaje era simple, pero contundente: hay alguien que no teme al gigante. Y así, David fue llamado a la presencia del rey, no como soldado, sino como un joven que hablaba con convicción. Era el primer paso hacia una conversación que cambiaría el rumbo de la batalla. David fue llevado ante Saúl, el rey de Israel. El ambiente era serio, tenso, cargado de preocupación. El rey observó al joven que tenía frente a él. No veía a un guerrero, sino un pastor. No veía fuerza física, veía fragilidad. Saúl no podía comprender cómo alguien tan joven afirmaba estar dispuesto a enfrentar a Goliat. Pero David no habló de sí mismo. No habló de valentía personal, ni de confianza humana. Habló de las veces que había defendido a su rebaño. Habló de peligros reales, de amenazas verdaderas, y de cómo Dios lo había sostenido en cada una de ellas. No era arrogancia, era convicción nacida en silencio, en campo abierto, lejos de testigos. David
No confiaba en espadas, confiaba en el Dios que lo había guardado antes. Y por primera vez, el rey escuchaba a alguien que no hablaba desde el miedo, sino desde la fe. David aceptó probar la armadura del rey Saúl, y los soldados la colocaron sobre sus hombros como si lo estuvieran vistiendo para una gran batalla. El metal pesaba más de lo que imaginaba, y cada movimiento se volvía torpe y lento. Intentó dar algunos pasos, pero comprendió que no podía avanzar con libertad. Aquella armadura había sido diseñada para otro hombre, para otra forma de luchar, para una historia que no era la suya. Entonces, David habló con respeto, pero con claridad. No estaba acostumbrado a pelear con espadas ni con hierro. Había aprendido a enfrentar sus batallas de otra manera, en soledad, confiando en Dios. Se quitó la armadura y la dejó a un lado, no por imprudencia, sino porque entendió que no debía enfrentar al gigante con la fuerza de otro, sino con la suya propia, sustentada por fe. David salió del campamento y comenzó a descender hacia el valle, el mismo lugar donde el gigante levantaba su desafío día tras día. No llevaba espada ni armadura, solo su bastón, su honda y una convicción interior que no dependía de su fuerza. Mientras caminaba, observó el cauce de un arroyo que atravesaba el terreno rocoso. Se detuvo por un momento y con calma tomó del suelo 5 piedras lisas y firmes, no por superstición ni estrategia militar, sino porque eran las herramientas que conocía desde su vida como pastor. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero David no avanzaba con imprudencia, avanzaba con propósito. Cada paso que daba lo alejaba de la seguridad del campamento y lo acercaba a un punto sin retorno. Allí, en medio del valle, comprendió que la batalla no comenzaba frente al gigante, sino dentro de él, en la decisión de no retroceder. David comenzó a caminar hacia el lugar donde Goliat se levantaba cada día con orgullo. Su figura pequeña contrastaba con el horizonte del valle, pero sus pasos eran firmes. Cuando el gigante lo vio acercarse, frunció el ceño sorprendido. Esperaba a un guerrero, a un soldado fuerte y experimentado, no a un joven sin armadura, armado solo con un bastón y una honda. Goliat lo miró con desprecio y se burló de él delante de todos, como si la escena fuera un insulto a su honor. Preguntó con arrogancia si acaso Israel no tenía hombres verdaderos para enviar a la batalla. Pero David no respondió con miedo ni con rabia. Mientras el gigante hablaba, él comprendió que aquel desafío no era una lucha de fuerza contra fuerza, sino una confrontación entre orgullo humano y confianza en Dios. Goliat continuó burlándose de David, pero esta vez no hubo silencio como respuesta. David lo miró con firmeza y habló con una seguridad que no provenía de su fuerza ni de su experiencia militar. Dijo que el gigante venía contra él con espada, lanza y jabalina, pero que él venía en el nombre del Dios de Israel, aquel al que el ejército del gigante había desafiado. Sus palabras no eran gritos de valentía humana, eran una declaración de propósito. David no negaba la diferencia de tamaño ni la desigualdad del combate. Simplemente no permitía que esas condiciones definieran el resultado. Aseguró que la batalla no dependía del poder del hombre ni del brillo del metal, sino de la voluntad de Dios. Frente al orgullo del gigante, David no ofrecía fuerza, ofrecía convicción. Y en ese instante, el campo de batalla dejó de ser un duelo físico y se convirtió en una confrontación de fe y destino. Cuando Goliat terminó de escuchar las palabras de David, su furia se encendió aún más. Dio unos pasos hacia adelante y levantó su lanza como un desafío final, decidido a terminar el combate en un instante. El sonido de su armadura resonó por todo el valle y el silencio cayó sobre los ejércitos. Pero David no retrocedió. Por el contrario, comenzó a correr directamente hacia el gigante. No lo hizo por impulso ni por orgullo, sino porque había tomado su decisión antes de dar el primer paso. Mientras avanzaba, tomó una de las piedras que llevaba en su bolsa y la colocó en su honda con precisión.
Cada movimiento era firme, calculado y seguro. Nadie podía entender cómo alguien tan pequeño se atrevía a enfrentar tanta fuerza. Pero David sabía que la verdadera batalla ya había sido decidida en su corazón antes de llegar al campo de guerra. Si te gustó el video, no olvides dar me gusta, dejar mensaje, activar la campanita y suscribirte al canal. Despierta tu fe ahora.